Buenas noches, docente. El día de hoy vamos a presentar nuestra simulación de audiencia constitucional correspondiente a la STC 185-2025, recaída en el expediente número 02109-2024, PHC-TC, caso Keiko Sofía Fujimori Iguchi. En ese sentido, la controversia no consiste en determinar si la beneficiaria es culpable o inocente de los delitos imputados, porque esa cuestión corresponde al proceso penal ordinario. El verdadero problema constitucional consiste en establecer si el habeas corpus puede controlar resoluciones judiciales y actuaciones fiscales de un proceso penal en curso cuando se alegan vulneraciones del principio de legalidad penal, de libertad personal, de la debida motivación y del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. En ese sentido, al ser solo dos integrantes del grupo que vamos a participar en este trabajo, mi persona, Nil Marcelo Lara Camarena, que realizará los roles de abogado demandante uno y abogado demandado uno, y también el de juez. Y por otro lado, tenemos a mi compañero Óscar Miguel Guayua Ceballos, que realizará los dos roles de abogado demandado 2 y abogado demandante 2. Sin más, comenzaremos con la exposición. Señor juez constitucional, nuestra primera tesis es que el habeas corpus sí resulta procedente, porque la libertad personal no se protege únicamente frente a una privación fiscal actual. En efecto, el artículo 200, inciso 1 de la Constitución reconoce el habeas corpus como una garantía de la libertad individual y de los derechos constitucionales conexos. Esto significa que el control constitucional puede activarse no solo cuando una persona se encuentra detenida, sino también cuando existe una amenaza cierta, concreta y suficientemente próxima sobre su libertad, o cuando determinadas actuaciones estatales producen restricciones o perturbaciones relevantes. En efecto, la propia sentencia objeto de análisis desarrolla la doctrina del habeas corpus restringido y recuerda precedentes como el expediente 02663-2003 HCTC, donde el Tribunal Constitucional señaló que esta garantía procede cuando la libertad física o de locomoción sube molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, sin constituir una privación absoluta, afectan seriamente su ejercicio. También se cita el expediente 0509-2012 PHCTC, que reafirma que no toda afectación a la libertad exige una detención material para justificar tutela constitucional. En este contexto, en el caso concreto, la amenaza a la libertad no es la privativa de libertad, sino que subsiste una acusación fiscal que se solicita 35 años de pena privativa de la misma. Además, el proceso se ha desarrollado durante casi una década y ha atravesado detenciones, prisiones preventivas, nulidades, retrocesos procesales, reformulaciones de acusación y múltiples incidencias. La beneficiaria fue privada de su libertad durante largos periodos y continúa sometida a un proceso penal cuya eventual consecuencia es una pena sumamente grave. Por lo tanto, la amenaza es objetiva y jurídicamente relevante. El Tribunal Constitucional ya ha advertido en el expediente 05228-2006 PHC-TS, el caso Samuel Glazer Katz, que la presunción de inocencia se opone constitucionalmente al mantenimiento de una sospecha permanente. Del mismo modo, en el expediente 03987-2010 PHC-TC se sostuvo que una persona puede ser investigada solo y cuando existe causa probable, pero dicha investigación debe desarrollarse dentro de un plazo también razonable. Es decir, el Estado tiene derecho y deber de investigar delitos, pero esa potestad no es limitada ni puede convertirse en una forma de sanción anticipada. En consecuencia, nuestra posición no pretende que el juez constitucional sustituya al juez penal. Lo que solicitamos es que controle si la persecución penal, por su duración, intensidad y efectos acumulativos, ha excedido los límites constitucionalmente tolerables. Un proceso de casi 10 años exige una justificación especialmente intensa por parte del Estado, sobre todo cuando el investigado sigue expuesto a una acusación con una amenaza penal de 35 años. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado 4 criterios para evaluar el plazo razonable: la complejidad del asunto, la actividad procesal de la persona interesada, la conducta de las autoridades y la afectación general en la situación jurídica del procesado. Y aún reconociendo que estamos ante un caso complejo, la complejidad no puede convertirse en una justificación automática e indefinida. El Estado debe explicar qué actuaciones concretas justificaron el tiempo transcurrido, qué demoras son atribuibles a la defensa y cuáles responden a la actuación de las propias autoridades. En consecuencia, señor juez, la prolongación casi decenal del proceso, la existencia de una nueva acusación y la amenaza concreta de una pena de 35 años hacen que la controversia tenga una dimensión constitucional innegable. Por ello solicitamos que se reconozca que el habeas corpus es procedente para controlar la amenaza y la libertad a la posible vulneración del plazo razonable. Voy a continuar con la audiencia. Como mencionó mi compañero, mi nombre es Óscar Miguel Guayua Ceballos y en esta oportunidad voy a hacer los roles de abogado demandante y abogado demandado 2. Señor juez, nuestra segunda línea de defensa se sustenta en el principio de legalidad penal, uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derecho. El artículo 2, inciso 24, literal D, de la Constitución, establece que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que a tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e equívoca como infracción punible. Del mismo modo, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la aplicación retroactiva de leyes penales desfavorables. Además, la dogmática penal identifica 4 exigencias esenciales derivadas de este principio: lex previa, lex escrita, lex certa y lex escrita. La lex previa impide aplicar una figura penal posterior a los hechos. La lex escrita exige una fuente legal formal. La lex certa demanda precisión y previsibilidad. Y la lex stricta prohíbe analogías o interpretaciones extensivas desfavorables en perjuicio del imputado. Por ende, la mayoría del Tribunal Constitucional sostuvo que la modalidad de recepción patrimonial en el delito de lavado de activos fue incorporada por el Decreto Legislativo 1249, que está vigente desde el 26 de noviembre del 2016. En consecuencia, si pretende aplicar esa modalidad a aportes vinculados con campañas electorales que se realizó el 2011 y el 2016, existe un problema serio de irretroactividad penal. No estamos ante una simple discrepancia interpretativa. Estamos ante una posible aplicación de una figura penal inexistente al momento de los hechos, ya que la Corte Interamericana, en el caso de Ricardo Canese versus Paraguay, reafirmó que la legalidad y la retroactividad son garantías esenciales frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo. De igual manera, en García Asto y Ramírez Rojas versus Perú, sostuvo que en el principio de legalidad debe informar
toda actuación estatal de naturaleza sancionadora, de modo que nadie pueda ser perseguido sobre la base de las normas o interpretaciones imprevisibles. En relación con la organización criminal, nuestra posición es que la acusación debe cumplir un estándar reforzado de imputación concreta. No basta afirmar genéricamente que existe una organización dentro de una agrupación política. Es necesario identificar estructura, permanencia, distribución de roles, coordinación, finalidad delictiva y hechos específicos atribuidos a cada persona. De lo contrario, la imputación se convierte en una fórmula abierta, que dificulta gravemente el ejercicio real de derecho de defensa. Por ello, debe además hacerse una distinción esencial. Un partido político, como institución, tiene una finalidad constitucionalmente legítima si el ministro, en este caso el Ministerio Público, perdón, sostiene que dentro de dicha organización existió una estructura criminal paralela o instrumentalizada para cometer delitos. Debe demostrar con precisión esa estructura y su finalidad ilícita. No puede pasar de la existencia de actividad política a la afirmación de criminalidad organizada mediante simples interferencias generales. Por ello, verificar si la modalidad penal existía al momento de los hechos y si la imputación cumple un mínimo de determinación, no significa que el juez constitucional esté diciendo culpabilidad. Significa que está ejerciendo su función de garantía frente a posibles excesos de ius punitiae. No pedimos una absolución constitucional, pedimos un límite constitucional al poder punitivo. Solicitamos, en consecuencia, que el juez constitucional reconozca la relevancia directa del principio de legalidad, controle toda posibilidad de aplicación retroactiva desfavorable y exija que la imputación penal sea suficientemente concreta, previsible y jurídicamente sostenible. Ya, Paulín, un rato voy a cerrar y voy a ver si está grabando, ya, porque está la foto. Y voy a verlo, ya. Voy a cerrar la reunión. Continuando con la audiencia, señor juez, la parte demandante pretende extender el habeas corpus hasta convertirlo en una jurisdicción penal paralela. El control constitucional es indispensable cuando existe una arbitrariedad manifiesta, pero no puede sustituir al juez penal en la tipificación, subsunción, valoración probatoria ni resolución de medios técnicos de defensa. En efecto, las resoluciones 35 y 46 rechazaron excepciones de naturaleza de acción, no impusieron una prisión preventiva, una comparecencia restringida, un impedimento de salida, ni una medida concreta que limite directamente la libertad. Su efecto jurídico inmediato fue permitir la continuación del proceso. Por ello, los votos singulares de los magistrados Pacheco Serga y Monteagudo Valdés cuestionaron que exista una incidencia negativa, real, directa y concreta sobre la libertad personal. En efecto, el principio de corrección funcional exige respetar la distribución constitucional de competencias. Además, el Ministerio Público conduce la investigación del delito, el juez penal controla la acusación y decide sobre tipicidad, subsunción y prueba, y el Tribunal Constitucional controla vulneraciones manifiestas del contenido constitucionalmente protegido de los derechos. Si cada controversia penal sobre tipicidad pudiera trasladarse al habeas corpus por el solo hecho de que el delito imputado contempla pena privativa de libertad, la justicia constitucional terminaría reemplazando a la justicia penal. Asimismo, la parte demandante afirma que no pretende o pretende una tercera instancia, pero en la práctica solicita que el tribunal determine si la conducta encaja o no en determinadas modalidades de lavado de activos y organización criminal. Esa discusión requiere analizar la acusación completa, el contexto de los hechos, la evolución normativa y los elementos de convicción. No puede resolverse de manera fragmentada a través de una lectura aislada. Respecto al principio de legalidad, nuestra postura no lo relativiza. Sostenemos que una verdadera retroactividad manifiesta si puede ser controlada constitucionalmente, pero cuando existe una controversia dogmática compleja acerca de la interpretación de una figura penal o de sus modalidades. Corresponde al juez penal resolverla dentro del proceso ordinario, con contradicción y debate. Además, la continuación de un proceso penal no equivale por sí misma a una amenaza inconstitucional. La existencia de una acusación con pena grave es inherente a muchos procesos penales y no puede convertir automáticamente cualquier controversia en objeto de habeas corpus. Debe existir una conexión constitucionalmente suficiente, concreta y directa con la libertad. Por ello, solicitamos que el juez constitucional preserve la corrección funcional y evite convertir el habeas corpus en un mecanismo anticipado para resolver controversias de tipicidad y prueba. El garantismo constitucional debe coexistir con el respeto a la competencia del juez natural. Continuando con la posición, señor juez, corresponde además recordar que la Constitución no solo protege derechos individuales, también asigna al Ministerio Público la función constitucional de conducir desde su inicio la investigación del delito y ejercer la acción penal. La persecución del delito es una obligación del Estado y un componente esencial de la tutela de bienes jurídicos, siempre dentro de los límites de la legalidad, la objetividad y el debido proceso. Este caso presenta una complejidad objetiva, evidente pluralidad de investigados, abundante información financiera, operaciones internacionales, campañas electorales, diversos actos procesales, múltiples incidencias y una intensa actividad impugnatoria. Esa complejidad no justifica cualquier duración, pero impide afirmar que en el mero paso de casi 10 años constituye automáticamente una violación constitucional. El estándar interamericano exige examinar la complejidad del asunto, la conducta procesal del interesado, la actuación de las autoridades y la afectación concreta generada. Por ello, antes de conducir o antes de concluir que hubo vulneración del plazo razonable, debe identificarse con precisión qué demoras fueron atribuibles al Estado, cuáles debieron de la complejidad de la investigación y cuáles fueron consecuencias de las estrategias procesales de las partes. Existe además un problema central en el remedio adoptado por la mayoría. Incluso si se aceptara que una modalidad penal fue aplicada retroactivamente y que por el proceso excedió un plazo razonable, no se sigue necesariamente que deban anularse todas las actuaciones procesales de investigación. La relación entre la lesión y remedio debe ser proporcional. Un juez constitucional debe corregir la vulneración específica que ha sido demostrada. Si existe retroactividad, debe impedir su aplicación.
Si existe demora, debe ordenar una definición pronta. Pero anular toda una investigación exige demostrar que cada acto se encuentra inevitablemente contaminado por el mismo vicio. De lo contrario, el remedio se vuelve más intenso que la lesión. Nuestra propuesta es más equilibrada: declarar improcedente el reexamen constitucional de la resolución 35 y 46, reconocer la sustracción de materia respecto de la resolución 110, y solo si se acredita una dilación indebida, aplicando los 4 criterios interamericanos, conceder tutela específica por plazo razonable mediante una orden perentoria para definir la situación jurídica. En otras palabras, garantismo no significa impunidad y persecución del delito no significa persecución indefinida. El equilibrio constitucional exige proteger a las personas sin paralizar indebidamente la potestad legítima de investigar delitos. Continuando con mi réplica de abogado demandado 1. La parte demandante ha sostenido que la existencia de una acusación con periodo de 35 años, sumada a la duración del proceso, basta para habilitar el habeas corpus. Sin embargo, este razonamiento incurre en una generalización apresurada. Si toda acusación con pena grave fuera suficiente para acreditar una amenaza directa a la libertad, prácticamente cualquier proceso penal podría ser trasladado automáticamente a la jurisdicción constitucional. También advertimos una falsa dicotomía en la postura de la demandante. Se presenta el caso como si solo existieran dos alternativas: o interviene inmediatamente el Tribunal Constitucional, o la persona queda totalmente indefensa frente al poder punitivo. Eso no es correcto. El proceso penal dispone de mecanismos de control, excepciones, etapa intermedia, sobreseimiento, nulidades, recursos y control jurisdiccional. La existencia de mecanismos ordinarios no elimina la posibilidad de tutela constitucional, pero sí obliga a demostrar por qué esos mecanismos son insuficientes frente a una lesión concreta. La demandante invoca su existencia como si ya estuviera probado que todos ellos han fracasado, pero no desarrolla con precisión esa premisa. Además, la parte demandante utiliza el tiempo transcurrido como si fuera por sí solo prueba plena de vulneración. Ese es un salto inferencial. La Corte Interamericana no establece una regla matemática según la cual determinado número de años equivale automáticamente a violación. Exige un análisis de 4 factores. Desde la teoría de argumentación, el problema está en la justificación externa. La conclusión puede parecer coherente, pero las premisas todavía no demuestran que la totalidad de la demora sea imputable a las autoridades ni que las resoluciones 35 y 46 produzcan una afectación directa suficiente a la libertad. Por lo tanto, la postura demandante es fuerte en términos retóricos, porque apela a la gravedad de la pena y a la prolongación del proceso, pero resulta materialmente insuficiente si no demuestra la conexión concreta entre cada acto cuestionado y la lesión constitucional alegada. Continuando con la réplica, la segunda línea de defensa de la parte demandante presenta un posible hombre de paja al descubrir la impunidad por organización criminal, como si la fiscalía sostuviera simplemente que ganar elecciones es un delito. Esa formulación reduce la tesis fiscal a una versión más débil y más fácil de refutar. La tesis fiscal, correcta o incorrecta, es más compleja. Sostiene que habrá existido una estructura dentro de una organización política destinada a la comisión de delitos y a la obtención de determinados beneficios. Refutar la frase ganar elecciones es legítimo no equivale a responder a esa imputación. También existe una falsa equivalencia. Que un partido político tenga una finalidad institucional legítima no implica que sea conceptualmente imposible que determinadas personas puedan instrumentalizarlo para fines ilícitos. La legitimidad de la institucionalización y la conducta concreta de individuos son proposiciones distintas. Respecto del lavado de activos, la demandante presenta como indiscutible una cuestión dogmática que forma parte del debate penal. Si existen distintas interpretaciones posibles sobre la conducta imputada y su subsunción, la justicia constitucional debe actuar con prudencia antes de adoptar una conclusión definitiva que cierre materialmente el debate. La parte demandante acierta al invocar legalidad, pero extiende esa premisa. De la necesidad de la ley previa, no se exige automáticamente que toda la investigación sea nula. De la existencia de una discusión constitucional, no se sigue que el tribunal deba resolver toda su asunción. En consecuencia, la postura demandante presenta un problema de sobreextinción argumentativa. Convierte premisas constitucionalmente atendibles en conclusiones más amplias, de lo que esas premisas permiten justificar. Señor juez, la parte demandada acusa a nuestra posición de querer transformar el habeas corpus en una tercera instancia, pero incurre en una falsa dicotomía. Presenta el problema como si solo existieran dos opciones: o respetar las competencias del juez penal, o permitir que el Tribunal Constitucional invada esas competencias. Existe una tercera alternativa, señor juez, que es precisamente la que defendemos: control constitucional excepcional frente a una vulneración manifiesta, sin resolver culpabilidad. También aparece una pendiente resbaladiza cuando se afirma que admitir este habeas corpus abriría automáticamente todos los procesos penales a la justicia constitucional. Esa consecuencia no ha sido demostrada. Nuestra posición exige filtros estrictos: amenaza concreta, lesión constitucional manifiesta, aplicación retroactiva o plazo razonable. No todo proceso penal cumpliría esos requisitos. La parte demandada sostiene además que existen mecanismos ordinarios suficientes, pero omite un hecho central: precisamente esos mecanismos fueron utilizados y la controversia persiste. Invocar que la mera existencia de recursos o etapas procesales no demuestra su efectividad real para corregir una vulneración constitucional. Existe asimismo una contradicción interna en la postura demandada. Por un lado, reconoce que el tribunal puede intervenir frente a una arbitrariedad manifiesta. Por otro lado, formula un estándar tan restrictivo que, en la práctica, vuelve casi imposible ese control. Si la justicia constitucional solo pudiera intervenir después de una condena firme, la protección frente a una aplicación retroactiva podría llegar demasiado tarde. Nuestra postura no invade competencias, exige que las competencias sean ejercidas dentro de la Constitución. El juez penal sigue decidiendo culpabilidad y prueba, pero el juez constitucional debe impedir que el proceso opere sobre bases normativas incompatibles con la legalidad. En conclusión, la tesis demandada confunde prudencia institucional con abstención absoluta. El control constitucional excepcional no destruye la jurisdicción penal, la legitima al asegurar que opere dentro de los límites constitucionales.
La parte demandada invoca la complejidad del caso para justificar el tiempo transcurrido, pero la complejidad no puede convertirse en una cláusula general de exoneración. Decir que existen muchos investigados, abundante información y múltiples incidencias no demuestra por sí mismo que cada año de demora haya sido necesario. También advertimos un desplazamiento indebido de la carga argumentativa. La parte demandada exige que la beneficiaria indique exhaustivamente qué demora corresponde a cada autoridad, cuando son precisamente los órganos estatales quienes poseen la trazabilidad de decisiones, diligencias, suspensiones y nulidades. La defensa debe alegar la afectación, el Estado debe justificar la duración. En materia de legalidad no existe contradicción alguna en sostener que el juez constitucional puede verificar si una modalidad penal existía al momento de los hechos. Eso no implica realizar una subsunción completa, implica controlar la lex previa, que es una exigencia constitucional directa. La parte demandada también sostiene que un remedio reducido sería suficiente, pero esa afirmación debe someterse a un examen de eficacia. Si la imputación misma se basa en una figura penal posterior, ordenar simplemente que el proceso continúe con mayor rapidez no corrige la lesión. La proporcionalidad no significa escoger siempre la medida menos intensa. Exige escoger la medida menos restrictiva, que sea realmente idónea para reparar la vulneración. Respecto del alegado hombre de paja, aceptamos que la imputación debe ser reconstruida en su versión más fuerte. Pero incluso en esa versión, el Estado debe demostrar estructura, permanencia, roles, finalidad delictiva y conexión concreta con cada imputado. La exigencia de precisión sigue siendo válida. Por ello, nuestra postura es superior en términos de justificación material. No se limita a negar la competencia penal, sino que exige que esa competencia opere respetando ley previa, imputación concreta y plazo razonable. La legitimidad del proceso depende de sus límites. Bueno, habiendo escuchado los alegatos iniciales, las réplicas y las dúplicas, corresponde emitir una decisión motivada. Quiero empezar mencionando que la función del juez constitucional no consiste en sustituir al juez penal ni en determinar culpabilidad o inocencia. Consiste en establecer si el ejercicio del poder punitivo ha respetado los límites constitucionales y convencionales que protegen la libertad, la legalidad penal, la presunción de inocencia y el plazo razonable. En primer lugar, debo precisar el problema jurídico. La controversia exige responder cuatro cuestiones. Si las resoluciones 35 y 46 tienen una incidencia constitucional suficiente sobre la libertad personal, si corresponde al habeas corpus resolver definitivamente la controversia de tipicidad, si el proceso ha vulnerado el plazo razonable y cuál debe ser el remedio constitucional adecuado. Bueno, sobre el principio de legalidad penal, la Constitución y el artículo 9 de la Convención Americana establecen límites estrictos al ius puniendi. Nadie puede ser perseguido o sancionado mediante una ley penal posterior desfavorable ni mediante interpretaciones imprevisibles. La legalidad exige lex previa, lex scripta, lex certa y lex stricta. Estas exigencias no son meras reglas técnicas, son garantías de libertad frente al poder estatal. El Ministerio Público posee, conforme al artículo 159 de la Constitución, la facultad de conducir desde su inicio la investigación del delito y ejercer la acción penal. Esa función es esencial para la persecución legítima del delito y para evitar impunidad. Sin embargo, la autonomía fiscal no equivale a ausencia de control. La investigación debe ejercerse con objetividad, respeto de la legalidad, debida motivación y observancia del plazo razonable. La justicia constitucional tampoco puede sustituir ordinariamente al juez penal en la subsunción, valoración probatoria o determinación de responsabilidad. Esa regla de corrección funcional protege el reparto de competencias, pero no puede convertirse en inmunidad frente a una aplicación manifiesta retroactiva de la ley penal o frente a una interpretación arbitraria. En cuanto a las resoluciones 35 y 46, considero que el habeas corpus no debe utilizarse para resolver definitivamente debates ordinarios de tipicidad y subsunción. Tales decisiones rechazaron excepciones de naturaleza de acción y por sí mismas no impusieron una medida concreta de restricción de libertad. En este punto, los argumentos de los votos singulares poseen fuerza institucional. No obstante, la parte demandante también tiene razón al señalar que la legalidad penal es directamente justiciable. Si una modalidad penal no existía al tiempo de los hechos o si la interpretación utilizada resulta clara, imprevisible al juez constitucional, sí puede intervenir para pedir una lesión manifiesta. La dificultad está en no confundir ese control excepcional con una sustitución completa del juez penal. Respecto de la organización criminal, advierto que la mayoría presenta la controversia de manera simplificada cuando la reduce a la finalidad de ganar elecciones. Esa reconstrucción puede aproximarse a un hombre de paja porque enfrenta una versión más débil de la tesis fiscal. La acusación, según los actuados y los votos singulares, atribuye una estructura supuestamente destinada a cometer delitos graves y obtener beneficios. Sin embargo, la parte demandada tampoco puede refugiarse en la complejidad de la acusación para evitar todo control. Si se atribuye a organización criminal, el Estado debe identificar estructura, permanencia, roles, finalidad delictiva y hechos concretos. La legitimidad de un partido político no excluye conceptualmente que algunas personas puedan instrumentalizarlo para fines ilícitos, pero esa afirmación exige prueba y una imputación rigurosa. En cuanto al plazo razonable, casi 10 años de investigación y proceso activan una carga reforzada de justificación. La Corte Interamericana exige considerar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la afectación generada. El caso es complejo, pero la complejidad no explica por sí sola la duración total. La existencia de nulidades, reinicios, reformulaciones de acusación y una nueva petición de 35 años de prisión demuestra una afectación intensa de la situación jurídica de la beneficiaria. El proceso no puede transformarse en una pena anticipada. Por ello, considero que existe una vulneración del derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Debo también valorar los defectos argumentativos expuestos durante el debate. La mayoría presenta un posible hombre de paja al simplificar la tesis de organización criminal y un salto inferencial cuando pasa de lesiones concretas a una nulidad amplia de actuaciones sin demostrar suficientemente la necesidad de ese remedio. La parte demandada, por su parte, incurre en una falsa dicotomía cuando presenta el control constitucional y el respeto a la jurisdicción penal como opciones excluyentes, y en una pendiente resbaladiza cuando sostiene que admitir ese caso abriría automáticamente todos los procesos penales al habeas corpus.
La motivación judicial debe partir de la dogmática y de los principios. La legalidad limita el poder punitivo. La persecución del delito protege bienes jurídicos y evita impunidad. La autonomía del Ministerio Público garantiza la investigación técnica. La independencia judicial permite control. La persecución de inocencia prohíbe tratar al investigado como culpable. El plazo razonable impide que el proceso se convierta en castigo. Y la proporcionalidad exige que el remedio constitucional sea idóneo, necesario y equilibrado. Por estas razones, mi fallo es distinto tanto de la mayoría como de una improcedencia absoluta. Primero, declaro improcedente la demanda respecto del reexamen constitucional de las resoluciones 35 y 46, en cuanto se pretenda una decisión definitiva sobre tipicidad y subsunción penal, sin perjuicio del deber del juez ordinario de excluir cualquier aplicación retroactiva desfavorable y controlar rigurosamente la suficiencia de la imputación. Segundo, declaro improcedente el extremo referido a la resolución 110 por haberse producido sustracción de materia. Tercero, declaro fundada en parte la demanda por vulneración del derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Cuarto, ordeno al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente que, dentro de un plazo perentorio y bajo responsabilidad, definan la situación jurídica de la beneficiaria, evitando nuevas dilaciones indebidas y observando estrictamente los principios de legalidad penal, objetividad, presunción de inocencia, imparcialidad y debida motivación. Quinto, preciso que ninguna autoridad puede aplicar retroactivamente una modalidad penal desfavorable ni mantener una imputación carente de hecho concreto, calificación jurídicamente sostenible y sustento mínimo. Esta decisión aplica un criterio de universalidad. La misma regla debe valer para cualquier ciudadano, con independencia de su identidad política, notoriedad pública o posición ideológica. Ni privilegio por fama ni persecución por antipatía. La legitimidad del derecho depende de decisiones capaces de justificarse con razones públicas, coherentes y aplicables a casos semejantes. En consecuencia, la justicia constitucional debe proteger derechos sin anular la legítima persecución del delito. Debe permitir investigar delitos sin tolerar persecuciones indefinidas, retroactivas o arbitrarias. Con ello queda resuelta la controversia.